Yo tengo lo mío, mi pareja tiene lo suyo, queremos casarnos, pero yo quiero que lo mío siga siendo mío y que lo de él siga siendo de él. Ah, no, pero eso se llama egoísmo, pa. ¿Cómo? Bueno, así no me dice, estamos los tuyos, los míos y los nuestros. La premisa que hay o el mito urbano es que todos estos temas son para millonarios, eso es carísimo y no lo es, ¿no? Sino organizarse legalmente para cuando llegue ese momento, o por lo menos para ese proceso de vida, usted tenga todo, mire, tengas todo ahí a la mano, como la pistolita mía, que siempre tiene su billetito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Cuesta. Y yo soy Paulina Sodi. Bienvenidos a Desde Cero, el lugar donde el dinero deja de ser aburrido. Hoy vamos a hablar de algo que muchos creen que es para después, pero que en realidad empieza hoy, y es el patrimonio. Y es que no es necesario ser ni millonario ni tenerlo todo claro, Paulina. Solamente necesitan entender cómo hacer que tu dinero trabaje para ti desde temprano. Y hoy te vamos a decir qué es el patrimonio, cómo empezarlo y cómo no complicarte la vida. Señores, esto es Desde Cero. Bueno, y arrancamos en Desde Cero, el lugar donde el dinero deja de ser aburrido. Y ya sabes que estamos Paulina Sodi y un servidor platicando con amigos, porque es lo más importante. Cuando se platica de dinero hay que perderle el miedo y platicar con amistades. Ahora bien, les cuento, tú que nos estás viendo, ¿o no, Pau? Hay que estar muy atentos porque cuando escuchamos la palabra patrimonio, pensamos en que hay que tener mucho o que no sabemos exactamente lo que es. Bueno, el día de hoy lo vamos a definir, a entender, pero sobre todo a ayudarte a organizarlo, ¿o no? Porque sí podemos tener un patrimonio, claro que podemos, y para decirnos cómo, cuándo y dónde, ya está con nosotros aquí en el estudio Julio Cañas, economista y asesor de inversiones. Bienvenido, Julio, qué placer. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y conversar. Nosotros felices. ¿Qué te parece si empezamos desde cero? Vale. ¿Qué es el patrimonio? Fíjate, el patrimonio es todo el conjunto de bienes que una persona tiene y que tienen un valor económico. Dicho de una manera más llana, son los activos netos, y esa palabra es clave, netos que una persona tiene. Voy con un ejemplo. Si, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene $20,000 ahorrados, pero debes en tarjeta de crédito 10,000, tu 20,000 en la cuenta bancaria son tus activos, la deuda de la tarjeta 10,000 se la tengo que restar y 20,000 menos 10,000 me da el patrimonio neto. Es decir, tu valor económico como individuo o como persona son esos 10,000 que quedan después de que saldas todas tus deudas con los activos. Entonces, un patrimonio evidentemente incluye una propiedad, correcto, un auto que ya hayamos saldado, porque si es una deuda, pues no es parte de tu patrimonio, continúa siendo propiedad del banco. Correcto. ¿Qué más incluye este patrimonio? Fíjate, hay muchas cosas que forman parte de los activos netos y el patrimonio, como tú bien dices. Por ejemplo, empecemos por lo más sencillo, el patrimonio líquido, que es básicamente cuentas bancarias, cuentas de inversión, planes de retiro, 401k, Individual Retirement Account, o como quiera que se llame en el país del cual nos están sintonizando, la vivienda principal, quien tenga la dicha de tener una vivienda secundaria para vacaciones o para alquiler, el auto, se nos olvidan joyas, zarcillos que heredamos de la abuela, o collar, unas perlas, hay algunos que tienen la dicha de tenerlo. Y en otros casos también hay quienes tienen, qué sé yo, moneditas de plata, moneditas de oro. También el arte, hay quienes compran piezas y eso forma también parte de los activos y el patrimonio. Y quienes tienen la dicha de ser dueños de negocios, pues el valor de su pertenencia en la acción o en la empresa que tiene forma parte del patrimonio también de la persona. Y es que muchas veces decimos, bueno, es que un patrimonio, eso solamente le corresponde a los millonarios. De eso solamente la gente con mucho dinero puede acceder. Cualquier persona puede tener un patrimonio. Todos tenemos un patrimonio. Lo que pasa es que va a depender naturalmente de la situación y el momento financiero en el que estemos. Por ejemplo, si yo estoy recién graduado de la universidad y lo que tengo son $500 en la cuenta bancaria, pero una deuda estudiantil de $50,000, mi patrimonio es negativo, pero existe el patrimonio. Ahora, lo que estamos buscando todos y lo que es deseable es construir y crecer ese patrimonio en el tiempo, tal que cuando lleguemos a la edad de retiro haya un capital acumulado y un patrimonio tal que podamos vivir del interés o la ganancia que me genera esa acumulación en el tiempo. Pero todos tenemos patrimonio, todos. Claro, fíjate que mencionas una palabra muy interesante, no sé si Pau te resonó a ti también en los oídos, pero es la palabra vivir. Sí. Y eso es interesante porque el patrimonio, mucha gente que no conoce esta palabra o no conoce el término como tal, piensan en el patrimonio como al final de mi vida voy a dejar tal cosa. Sí. Es decir,
cuando muera, eso es lo que le voy a dejar a mis hijos, eso es lo que le voy a dejar a mi familia. Y sí es cierto, es lo que le vamos a dejar a ellos, pero ese patrimonio se va construyendo con el tiempo y en el momento, en el presente, y lo vas viviendo día a día. Entonces, con eso, a lo que quiero llegar con eso es la gran confusión. Defínelo concretamente, porque mucha gente no entiende exactamente cómo construir ese patrimonio. Claro. Ya definido, como lo acabas de definir, ¿cómo lo construimos? ¿Cómo lo vamos organizando de manera que cuando llegue ese momento, que todo el mundo cree que es cuando realmente hay un patrimonio y no durante toda su vida, ¿cómo lo organizamos? ¿Cómo lo ponemos Sí, en orden? eso se va creciendo a medida que vamos evolucionando, digamos, en nuestra vida, sobre todo la vida profesional o aquellos que somos dueños de negocios, digamos que en la vida empresarial, y hay como unas fases, yo le llamo las fases del crecimiento patrimonial. Nosotros en un inicio estamos en una fase de acumulación, que es cuando salimos de la universidad, empezamos a hacer carrera corporativa o a trabajar donde sea o montas tu negocio. Eso es normalmente los años más productivos que todos tenemos. Esa es la fase donde ocurre esa construcción. ¿Cómo se construye? Suena simple, pero es más compleja la ejecución. Ganando dinero. Pero no solamente ganando dinero, gastando menos de lo que gano para, con la diferencia, ahorrar e invertir. Ahora, quiero sumar algo adicional, porque fíjate que cuando definimos patrimonio, hablamos de activos financieros, cuentas bancarias, cuentas de inversión y activos tangibles, casas, carros, joyas. Pero hoy por hoy, en la era digital en la que vivimos, tengo una buena noticia. Existen activos intangibles intelectuales. ¿Qué dijiste, Julio? Por ejemplo, aquellas personas que tienen un conocimiento y que lo pueden materializar en un curso que se queda vendiendo en línea, o aquellos que tenemos podcast y tenemos un canal de YouTube que por siempre estar reproduciéndose y generando dinero, eso también es parte de la construcción del activo. Pero en resumen, para poder construirlo necesito producir dinero, gastar menos de lo que gano y con la diferencia, con ese ahorro, poder invertir. Ahí nos podemos extender porque se invierte en montar un negocio, se invierte en una cuenta para el retiro, se invierte en cualquier otra cosa que pueda crecer en el tiempo, una segunda casa para alquilarla. Lo entiendo, se dice más fácil de lo que se ejecuta, pero lo importante y lo clave es generar ahorro con lo que ganas para poder empezar a comprar poco a poco activos que crezcan en el tiempo y vivas de eso, porque no se trata nada más de dejarle a mis hijos y a mis nietos, sino también de yo disfrutar de todo eso que construyeron a lo largo de mi vida. Acabas de decir algo que me llama la atención. En la etapa joven, en la etapa productiva, es cuando nos tenemos que poner las pilas Sí. y ponernos a trabajar para comenzar a tener menos gasto y más ahorro. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que pues se quedaban un poquito rezagadas, pero siguen con la intención de tener un patrimonio, que no están en una edad joven, que ya a lo mejor están en sus 50s y dicen, yo también quiero tener un patrimonio? ¿Se puede tener un patrimonio a esa edad o hay una edad? Sí se puede, y gracias por tu sensibilidad, porque al menos en mi caso, mucha de mi audiencia, digamos que yo tengo 40 años a la fecha de esta grabación, y mucha de mi audiencia llega a mí triste diciendo, ya es muy tarde, boté a la basura 20, 30 años de mi vida, pero no es tarde en esta era y en esta economía de servicio y economía digital, porque alguien de 50, 55 y 60 años tiene activos intelectuales acá que tiene que minar. Y esa persona, aún estando en un trabajo fijo, de 9 a 5, de 5 a 9, puede crear contenido, puede dar consultorías, puede dar clases y generar ingreso adicional. La clave está en justamente monetizar tus talentos, y eso es una de las cosas que yo profeso mucho, porque si tú me dices, bueno, vamos a montar una tienda de ropa, bueno, pero hay que buscar el local, hay que buscar el inventario, pero la monetización de talentos, conocimiento y transmisión del saber, eso es un activo intelectual que lo que hay es que minarlo para hacer dinero. Y alguien mayor de 50 años todavía está a tiempo de darle una vuelta a su vida en la economía del conocimiento. Cara, y hablas del factor tiempo, y eso es muy interesante, que lo que acabas de mencionar tú, Pau, ¿no? ¿A qué edad empezamos a crear un patrimonio? Pero al final del día, ¿cómo empezamos a crear un patrimonio? ¿Cuál es ese movimiento financiero que podemos hacer a los 18, a los 20, a los 30, a los 40, sin importar el tiempo, la edad que tengamos, que va a empezar a generar hacer crecer un patrimonio? ¿Es una propiedad? ¿Es un auto? ¿Es no sé, un lote? ¿Cuál es ese activo Ese activo. que tú dices ese es el primero que debes adquirir? Me encanta la pregunta porque te tengo un ejemplo que lo vivo y lo tengo en mi corazón. Mi hijo Diego, tiene 18 años, saludos hijo, se fue a la Universidad de Florida hace unos meses a estudiar Computer Science y tiene con sus 18 años, él le gusta mucho la programación y él consiguió un trabajo los fines de semana y está echando códigos para una compañía
y se está redondeando unos $800 al mes, que para alguien de 18 es suficiente porque papá está costeando el resto de los gastos universitarios. ¿Qué le dije yo? Hijo, lo primero que tienes que hacer a tus 18 es abrir una cuenta de retiro. Acá en los Estados Unidos es muy común una conocida como la cuenta de retiro individual, perdónenme el anglicismo, el Individual Retirement Account o IRA. Sí. El IRA es lo primero que toda persona acá en los Estados Unidos debe abrir y quien nos sintoniza desde Latinoamérica siempre existe alguna cuenta de inversión parecida, bien en moneda local o que desde Latinoamérica tengan acceso a cuentas de inversión en los Estados Unidos, valga la cuña al país, porque claro, aquí siendo la cuna del capitalismo, la inversión en la bolsa de valores es lo primero que debemos empezar a hacer a través de una cuenta de retiro. ¿Por qué? Porque ahí cuando yo voy aportando mes a mi cuenta de retiro, empieza lo que explicaba yo en mis días de profesor de matemática financiera, conocido como el interés compuesto gracias a las inversiones en bolsa. ¿Por qué? Porque puedes empezar de a poquito. Si tú dijiste, compra una casa, mi hijo no tiene para darle inicial de una casa para alquilarla, pero sí puede aportar $50, $100 y $100 al mes en un individuo de 18 años, dentro de 30 años es más de $1,500,000. Es mucho dinero, exactamente, y se va acumulando. Wow. Entonces, el punto de partida para todo el mundo, en cualquier país del mundo, es una cuenta de retiro que invierte en la bolsa de valores. Yo sé que muchos van a decir, pero ya escuché que Robert Kiyosaki dice que hay que comprar real estate. Pero seamos un poco realistas y tiramos un cable a tierra. No todo el mundo tiene para dar la inicial de un conjunto de propiedades comerciales para alquilarla en un centro comercial. No. Entonces, empecemos por ahorrar e invertir en cuentas del retiro y a medida que voy haciendo más dinero, pues entonces voy comprando otros activos y así poco a poco. Pero cuenta de retiro es la puerta de entrada. Que casi siempre, Pablo, ofrece un empleador. Es decir, prácticamente. Gracias por mencionarlo porque yo acá en Estados Unidos hablé ahorita de la cuenta de retiro individual porque esa no requiere el patrocinio de un empleador. Fíjate que se llama cuenta de retiro individual. Pero acá en los Estados Unidos es bien sabido que existe lo que se llama el 401k o 401k, que ese es el nombre técnico del código tributario que recibe la cuenta de retiro patrocinada por el empleador. Y es un concepto interesantísimo, porque muchas veces cómo funciona es que cuando tú haces un aporte a tu cuenta de retiro, si trabajas para una empresa grande, la empresa grande te ofrece lo que se conoce como un, perdón por el Spanglish, matching contribution, una contribución donde te igualan hasta cierto límite. Y vamos a suponer que ellos te dicen, mira, si tú aportas por decir un número redondo, $3,000 al año, yo te igualo los 3,000. Estás duplicando tu aporte simplemente por estar haciendo esa contribución. Eso hay que sacarle provecho. En los otros países de Latinoamérica siempre existen figuras similares, pero si estás trabajando en corporación, aprovecha tu plan de retiro privado y si no te lo ofrece, abre tu cuenta de retiro individual porque no depende de una empresa. Que en México el equivalente sería el Afore. El Afore. Que le cuentan para el retiro. Correcto. ¿Qué es el porcentaje de ahorro? Si yo recibo mi salario, por en tu caso de tu hijo, una cantidad mensual, ¿cuál es el porcentaje de esa cantidad que tú nos recomiendas meter a ahorro? Sí. Fíjate, hay una senadora hace muchos años acá en los Estados Unidos formuló lo que llaman la regla 50-30-20, que ella planteaba que 50% de tu ingreso va para costear todo lo que es tus gastos de vida, digamos techo, comida, servicios, transporte y seguros, ¿no? Esos 5 rubros. 50%. 30% para lo que llaman el gasto discrecional, los gustos, el cine, el regalito, dejando un 20% que tiene que ir destinado en teoría, y clave que dije en teoría, para el ahorro y la inversión. Ahora, ¿por qué subrayé la palabra en teoría? Porque no está tan fácil. Porque no está tan fácil, no nos vamos a engañar, la economía está apretada, la inflación a nivel mundial galopó después de la era del COVID, no es tan sencillo. Entonces yo también quiero ser sensible a ti que nos estás sintonizando y escuchando de que es muy linda decir la regla, pero no quiero quedar como impráctico acá con ustedes. Ahora sí debo hacer un llamado a la reflexión y un llamado que hay que entender, entiendo de corazón que es muy fácil decirlo, pero hay que buscar lograrlo, hay que buscar las maneras de producir más dinero. ¿Por qué? Miren este ejemplo. Aquí en los Estados Unidos, lamentablemente, tú puedes tener un salario, pero históricamente el incremento salarial de un año a otro promedio a lo largo y ancho del país es 3%. Cuando mucho eso equipara a la inflación. Entonces, necesariamente, si estamos atrapados en un trabajo cuyo salario no me da lo suficiente, se dice fácil, pero sí hay que buscar la manera de generar ingresos adicionales. Lo lamento,
es una durísima realidad, pero toda solución pasa por buscarla y producir cada vez más dinero. Fíjate que voy en retroceso nuevamente porque es que me da mucha curiosidad. A mí lo que desde cero, esto es desde cero, vamos de vuelta. Y me da curiosidad el hecho de que, como bien decías tú, hay mucha gente que no tiene el dinero o no tiene ¿no? el ingreso para empezar a ahorrar o en crear estas cuentas individuales de inversión que puedan generar dinero, intereses X y Y, ¿no? compuestos, que es lo que vendría siendo la ganancia de esa persona. Sin embargo, hay veces que podemos hacer un movimiento en conjunto, es decir, crear patrimonio en conjunto, aunque no estemos incluso casados con la persona X y Y. ¿Qué recomendarías tú para estas personas que están emparejados, así o están en parejas que llevan ya 2, 3, 4, 5 años ya juntos, para crear un patrimonio, pero a la misma vez, y llego al punto muy interesante que muchos se cuestionan, es, ¿estoy protegido legalmente? ¿Realmente puedo crear algo o crear un patrimonio con una persona con la que no tengo un compromiso legal y que eventualmente yo tenga derecho sobre ese patrimonio? A lo que voy con esto y para simplificarte la pregunta, ¿realmente podemos crear, si no tenemos la capacidad financiera de entrarle a una cuenta de individual de retiro o a un 401k, por decir algo, Sí. porque necesitamos ese dinero en el bolsillo, podemos entrar en negocio con una pareja y legalmente tener derecho sobre ese patrimonio en el caso de que eso Sí. no llegue a mayores, por decirlo algo? Para esa grabación. Me encanta la pregunta, me parece muy pertinente y gracias por traerla al tapete. Vamos a empezar por repasar cómo se llama la cuenta. A ver. Individual Retirement Account. Se llama cuenta de retiro individual. Las cuentas de retiro, por ejemplo, en los Estados Unidos y probablemente en la mayoría de los países de Latinoamérica, son individuales y personales. No son conjuntas como cuando sí abres una cuenta corriente conjunta o una cuenta de ahorros conjunta. Ahora, ¿quiere decir que no puedo hacer equipo con mi pareja? No dije eso, sino que es una cuenta individual la que empiezo yo a aportar para el retiro, pero yo consideraría que si ya estamos casados legalmente, es cuando tiene sentido. Naturalmente el divorcio puede ocurrir, somos humanos, pero si ya hay un lazo legal entre la pareja y no se casaron con separación de bienes o capitulaciones, entonces es en conjunto. Voy con un ejemplo muy mundano y muy terrenal. A mis 40 te acabo de revelar que tengo un hijo de 18. Si sacas la matemática, empecé muy temprano, ¿ok? Yo sí me lo pregunto. Pero claro, pero yo sé que lo pensaste, pero bueno, la matemática es obvia. Pero fíjate qué interesante. A Dios gracias, mi esposa Andreina, te amo, mi amor. Mi esposa es mi high school sweetheart. Estamos juntos en los 16. Qué bonito. Y me ha aguantado todos estos años. Pero mira qué interesante. Cuando yo me casé con ella, perdón, o sea, yo empecé a hacer vida con ella, tuvimos a nuestro hijo en el año 2007. Me casé luego, yo no hice la cosa en el orden tradicional, sino a mi manera, diría por ahí en la canción. Pero lo que sí es cierto es que de alguna manera yo me iba a casar con separación de qué bienes, qué iba a separar yo, los controles del Nintendo 64. O sea, no había nada que separar allí. Entonces, naturalmente, yo me caso y ya estábamos comprometidos. Pero como fuimos padres tan jóvenes, Andreina, aunque estudió para ser chef, ella renunció a su carrera y se dedicó a la gerencia del hogar y los niños. Hoy tenemos 3. ¿Ok? Vivimos muy bien acá en Miami. Pero, ¿qué ocurre? Que ella naturalmente no produce. ¿Quiere decir que no está preparada para el retiro? No, sí lo está. Porque como estamos casados, con mis negocios y con mi producción como consultor, como asesor, nos estamos preparando. No pienso divorciarme, ¿ok? Pero si llegamos a separarnos, naturalmente la mitad de lo que haya acumulado hasta ahora es de ella. Entonces tú dices No, que... no queda desprotegida. Claro. Entonces tú dices que realmente al final del día, si es una pareja que no está casada, legalmente no hay ningún tipo de protección porque eso es una cuenta individual. Ojo con eso. Ojo con eso. Se parece muy interesante el tema. No sé si te queda alguna duda con ese ¿Cómo proteger en dado caso de que yo tengo lo mío, mi pareja tiene lo suyo, queremos casarnos, pero yo quiero que lo mío siga siendo mío y que lo de él siga siendo de él? Ah, no, pero eso se llama egoísmo, pa. ¿Cómo? Bueno, así no me dice, los tuyos, los míos y los nuestros, porque a futuro puedes construir algo junto. Pero a lo mejor ya tienes algo que te costó mucho trabajo, poquito o mucho es tuyo, como puede ser de él también. Bueno, lo primero que hay que hacer, sé que Eri lo dijo de manera jocosa, pero hay veces que eso hiere el ego de alguno de los dos, en la pareja pensando casarse. Lo primero es tener una conversación bonita y honesta de que hay la intención de que, mira, yo hasta ahora me he sudado y con mi esfuerzo he construido esto. Entonces, necesariamente hay que aclarar en la pareja, yo quiero separar. ¿Por qué? Porque alguno de los dos se me puede ofender. Y es muy válido Y es hacer el válido, planteamiento. y es válido. Si hay esa ofensa, en el sentido de que, bueno, no me gusta, eso, bueno, pone un poquito de fricción en la relación y hay que ver si quieren continuar. Si nadie se ofende y dice, no, me parece lo adecuado, tenemos que hablar con un abogado para hacer justamente la separación de bienes previo
al matrimonio legal para evitar entonces malos entendidos. Claro, esto no es tan común, por ejemplo, en personas como yo, ciudadanos de a pie que no tenía nada. Yo no vengo de cuna de ricos, dicho sea de paso, mi esposo tampoco. Pero hay personas que están un poco más acomodadas, que vienen de una familia clase media alta o de alto patrimonio, donde la familia sí no quiere que haya boda o casamiento por intereses y quieren proteger a algunos de los dos. Y eso sí, necesariamente la familia, el patriarca o la matriarca va a decir, usted no se casa hasta que usted firme uno de esos documentos. Por eso es que es una conversación crucial tenerla previa al matrimonio. Claro que hay que tenerla porque hay que ponerla sobre la mesa, los puntos sobre la I, como diría mi abuela. No, usted no se va a casar hasta que esos puntitos estén puestos en ese papel. Pero ojo, hablando de patrimonio, que yo sé que mucha gente tiene mucha duda todavía, ¿cómo empezarlo? Y vuelvo otra vez, Sí. me encanta regresar, Vamos. porque hablaste sobre no comprar una propiedad porque a lo mejor no tengo la posibilidad de hacerlo. Hoy por hoy las propiedades son muy fáciles de adquirirlas, es decir, tú puedes ir a una constructora y decir solamente tengo $12,000 o me los van a prestar y quiero comprar una propiedad. ¿Sigue siendo válido comprar una propiedad? Ojo, también, que tienes un punto muy válido, porque no es solamente comprarla, hay que saber y poder mantener esa propiedad, que ahí es donde, que creo que por ahí era que iba tu conversación. Sin embargo, sí vale la pena comprar una propiedad, tal vez tener esos 12,000, adquirirlos prestados y empezar a construir patrimonio a través de un departamentito, de una habitación. Sí. ¿Sí se vale? Sí, claro que se ¿Se vale vale. el movimiento financieramente sano? O sea, Ahí está el detalle. Para yo decir que es un movimiento financieramente sano, primero te digo, la respuesta es claro que se vale. Y más no te puedo decir que no se vale en un sistema en los Estados Unidos que se basa en capitalismo. Acá todo se construyó prestado, o sea que es la norma y la esencia de cómo se mueve la economía acá, al menos la americana. Ahora, es válido y es sano siempre y cuando se cumplan los siguientes parámetros. Número uno, yo voy a pedir prestado un dinero, algo de inicial tendré que dar, alguien me prestará para darle inicial. Es válido. Lo importante es entender el concepto, y perdón si me pongo muy técnico ahorita, pero lo vamos a afianzar el conocimiento, entender el flujo de caja, es decir, entender el dinero que entra y el dinero que sale. Voy con un ejemplo. Supongamos que compro una casa en Davenport o Kissimmee, cerca de Disney, que esto es muy común en mis clientes, y yo la quiero para Airbnb y voy a pedir prestado. Me parece maravilloso. La casa vale 500,000, me prestaron 480, yo busqué $20,000 y lo di de inicial. Ajá, pero ¿cuál es la matemática real detrás de cuánto tiempo va a estar ocupada la casa? ¿Realmente se va a alquilar a un buen precio? El dinero que vas a recibir del alquiler, sea de cortito plazo Airbnb o de largo plazo como un inquilino regular, subsana y paga la hipoteca, paga el condominio o el HOA, paga los property taxes. Entonces, ahí es donde yo digo, la hoja de cálculo o el Excel no miente, el que miente es uno. Claro. Cuando proyecta si es negocio o no. Entonces, claro que es válido. Me encanta que así se haga, siempre y cuando haya probabilidad de que el flujo de caja o el dinero entrante va a subsanar las salidas para cubrir estos rubros. que ese es otro tema muy interesante. Ahí sí. Y ojo, y disculpen, no quiero politizar, por supuesto, la intervención, pero es el ejemplo que me vino a la mente, no porque guste o no el personaje, pero el imperio de real estate de nuestro presidente acá en los Estados Unidos se construyó fue con deuda. Él no tenía el dinero disponible. Ciertamente venía de una familia acomodada, pero lo hace igual Robert Kiyosaki, que es otro ícono que todo el mundo ha leído, Padre Rico, Padre Pobre, por eso estoy utilizando estos nombres que suenan. Y básicamente así fue, bueno, con deuda, pero eso tiene que dar dinero para poder pagar, porque si no, si saca dinero de mi bolsillo y no recupero, ya eso no es un activo, es una deuda. Y allí no construyo patrimonio. Es lo que te iba a preguntar. Entonces, si yo no tengo, tú hablabas de una casa cerca de un parque temático, ¿no? Para hacer negocio. Sí. Pero ¿qué pasa si yo no tengo para comprar una casa cerca de una atracción para hacer negocio? Yo tengo dinero para vivir esa propiedad. Entonces, ahí el dinero que yo desembolse va a ir directo a pagar la deuda de esa propiedad. ¿Sigue siendo un patrimonio? Ok, sí lo es, definitivamente sí lo es. Cuando tú compras tu vivienda principal, recordemos que tú la vas a vivir y es bien sabido que en el tiempo las viviendas suban de precio por el crecimiento natural de la economía. Ahora, hay una cosa, me tocaste una tecla, digamos, bastante delicada porque a mí me gusta hacer una aclaratoria. Yo estoy a favor de comprar vivienda principal y a la fecha de esta grabación yo vivo alquilado y tengo 14 años en los Estados Unidos. Pero yo hablo desde el privilegio de que mis activos son mis empresas. Una persona que trabaja regular, claro que la casa es un patrimonio, pero hay que entender
que el crecimiento del precio de la casa no es algo que yo disfruto, que yo me como, ¿ok? Sino que está en papel o en Zillow, ¿ok? Entonces, que hay que entender que cuando yo compro una casa, yo estoy asumiendo el compromiso de pagar la hipoteca, de pagar el HOA, de pagar los property taxes, de pagar el insurance, que por cierto es una pesadilla en Florida hoy en día, y de alguna manera los gastos de mantenimiento de la casa. Entonces, la casa principal, claro que va a ser un patrimonio a largo plazo, pero que te va a costar a ti el mantenimiento. Y por eso yo llamo, por favor, a la sensatez de que comprarse una casa implica cierta responsabilidad y nivel de holgura financiera. Hay un término en inglés que se conoce como being house poor. Right. Ser pobre Muy teniendo casa. Lo diste todo, diste la vida para la inicial. Te quedaste sin efectivo, no tienes un fondo de reserva, un fondo de emergencia, aunque no me gusta llamarlo fondo de emergencia. Y cuando se te daña el compresor del aire acondicionado, no tienes los $3,000 para cambiarlo. Entonces, ¿de qué servía decir, tengo mi casa cuando la sufres? Claro, no puedes mantener esa propiedad. Y si Y no la te pagas, endeudas para seguirla te manteniendo. endeudas para entonces, ojo, esto no es un llamado para no comprar casa, es un llamado para hacerlo con sensatez. Y ojo, Pero es patrimonio. claro, yo es que estoy hoy como el cangrejo, voy para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Retroceso, voy a hacer un retroceso porque mencionabas algo muy interesante y es el modelo de negocio. Sí. Que es un tema que eventualmente nos encantaría tocar contigo o si es que estás disponible para hablarlo. Cualquier tipo de transacción, mi Pau, cualquier tipo, ¿no? Y estoy de acuerdo conmigo, Julio, que hagamos la que envuelve dinero, a veces incluso no envuelve ningún tipo de dinero o depósito, es un modelo de negocio. Tenemos que verlo, entiendo yo, porque vivimos en un capitalismo, como un modelo de negocio. Sí. Entonces ese tema lo vamos a tocar eventualmente. Vamos a entrar en los detalles legales, en los términos legales, yo diría que en esos elementos que nos duelen a todos, que Vale. hablamos un poquito acerca de ello cuando estamos en pareja o estamos casados o antes de casarnos. Pero ¿qué puntos importantes debe tener la gente presente? Deben tener ellos bien presentes al momento de decir, ok, ya tengo un patrimonio. ¿Cómo me organizo para cuando llegue el momento que nadie quiere que llegue, que es el día de la muerte, para dejar todo muy bien organizado? ¿Qué pasos debo seguir en ese proceso de vida productiva para cuando llegue ese momento? Sí. Legales. Legales. Mira, hay dos elementos que quiero citar acá sin ánimos de meterme en aguas muy profundas, pero sí despertar la conciencia con respecto a dos temas. Está la protección durante la vida y la protección al final de la vida. Cuando me hablo de la protección durante la vida, es que hay que entender, y particularmente como es la dinámica acá en los Estados Unidos, que es una economía muy litigiosa. Hay muchas demandas. Te resbalas en la puerta y puedo demandar al dueño. Me chocan y te demando. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en vida hay que proteger el patrimonio de posibles demandas, y eso capaz da tema para otro episodio, pero hay que tener toda una serie de pólizas, umbrella policies o pólizas paraguas que te cubran contra responsabilidad legal civil o liability insurance, como le dicen en inglés acá. Y muchas veces lo que se hace con las personas y esto no son técnicas de multimillonarios, eso una persona con un patrimonio cuyo valor ya son 6 figuras o más, ya hay que empezar a crear una serie de, digamos, empresas, protecciones legales para cuidarnos de que una demanda me tumbe y me quiten el patrimonio. Y esas empresas hay que hacerlas antes de adquirir el patrimonio, se pueden hacer una vez teniendo el patrimonio. Una vez teniendo el patrimonio puedes hacer porque entonces después lo que haces es el movimiento como cambiar de un bolsillo a otro más blindado, verlo así. Entonces esa protección en vida es importante. Claro, por supuesto, eso hay que trabajarlo con el abogado de confianza, pero quiero alertar y concientizar de que hay que cuidarnos de demandas. Pero ya hacia el final de la vida, lo que a mí me gusta más llamar la edad dorada, la edad del retiro, viene todo lo que es la inquietud y preocupación por el legado, por la herencia o la palabra técnica sucesión. ¿Ok? Que a cómo le da cuesta trabajo a mucha gente hablar del famoso testamento porque piensa que al hablar del tema llaman a la muerte. Y no Sí, es así. y es así. Y te voy a contar una anécdota. Yo también tengo un canal de YouTube y tengo un podcast que se llama Despierta tus finanzas. A la fecha de esta grabación van 192 episodios. El episodio menos escuchado y menos reproducido, ¿adivina cuál es? El del testamento. El del testamento. Nadie quiere ni siquiera darle clic al video. ¿Por qué? Porque hay una palabra, perdónenme el español venezolano, pero en venezolano decimos pavoso. Pavoso es como de mala suerte. Entonces la gente dice, no, es muy pavoso, es de mala suerte hablar de eso porque invocas la muerte. No, invocas a la responsabilidad financiera cuando tenemos la conversación. Así, duro ahí. Entonces, ¿qué hay que estar pendiente y qué hay que estar atento? Con tiempo, y no hay que esperar, amigos míos, a llegar a la edad dorada.
porque que Dios me cuide, me ampare y me favorezca, yo me puedo matar en la 95 saliendo de esta entrevista. Tal cual. Esa planificación se hace jovencito y con tiempo. En cuanto empieces a tener cualquier tipo de activo, ¿debes de hacer un testamento? Correcto. Fíjate, gracias por mencionarlo, porque hay dos tipos de figuras que se conoce tanto en el derecho latinoamericano como en el derecho anglosajón acá en los Estados Unidos, que es la figura del testamento, conocida en inglés como el will, ¿ok? Y la figura del fideicomiso en Latinoamérica, conocido en el derecho anglosajón como el trust. ¿Cuál es la diferencia? Un testamento es un mero documento que dice tu última voluntad y cómo quieres tú que se haga la distribución de esos bienes en particular, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, bueno, cuando yo me muera, mi última voluntad, que he dicho, si está escrito en mi testamento, a mí me gusta la música electrónica, entonces yo puse mi última voluntad. A mí no me lloren, a mí pongan house, repartan pizza, y así está escrito de verdad, no estoy bromeando. Repartan pizza, celébrenme, recuérdenme cómo viví, yo no quiero que me entierren, yo quiero que me cremen, y esta es la distribución de mis activos. Eso es lo que dice un testamento. Y también se firman, por cierto, al menos acá en Estados Unidos, otros documentos importantes como los IPA Agreements, que no son más que el documento que dice que si yo estoy en coma o no puedo tomar decisiones, ¿quién va a tomar las decisiones médicas por mí? Eso puede pasar un accidente en cualquier momento y eso hay que prever. Que ojo, te lo preguntan cuando entras al hospital. Correcto. Yo hace un tiempito atrás llevé a mi mamá porque tenía la presión alta al hospital. Lo primero que hicieron después de que Firmar. el doctor, Correcto. entra una chica con unos documentos en la mano y le pregunta quién está a cargo del retiro, quién toma decisiones, hay un testamento. Correcto. O sea, que son cosas que no necesariamente tienen que ser para la vejez. No. Asuntos legales importantes. Claro. Entonces, fíjate, ahí está el testamento. Ahora, el testamento simplemente es un documento de voluntad. Aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos. Porque en otros países En otros- eso es en- lo que se va a hacer. Es correcto. Ahora, existe la figura conocida en Latinoamérica como el fideicomiso, que en derecho anglosajón es lo que llaman el trust. ¿Qué es el trust? A mí me gusta ver el trust como un bolso, ¿ok? De eso es un backpack que nos ponemos, pero es un backpack que garantiza que cuando yo no esté, simplemente el bolso, como ya no lo puedo tomar porque ya me morí, el bolso lo pueden tomar mis hijos y llevárselo, sin pasar por la corte. Entonces, lo que nos ayuda el fideicomiso es brincarnos, al menos en los Estados Unidos, un proceso que se llama el probate, que es que si me muero y no tengo nada ordenado, tiene que ir toda la corte tiene que auditar, validar, a ver qué era de Julio, qué no era de Julio, a quién le debo, a quién no le debo, y después de 9 o 12 largos meses es que mis hijos reciben lo que yo dejé. Pero si yo lo meto en el bolso con tiempo, llamado trust o fideicomiso, ya se cayó el bolso porque ya no lo puedo cargar y lo cargan mis hijos. Velo así tan sencillo. Y en el fideicomiso se meten las cosas que tú tengas. Meto mi casa, vivienda principal, meto mis cuentas de inversión, mis cuentas de ahorro, y cuando ya yo no lo pueda cargar, pues mi hijo lo agarra y listo. Es la manera más sencilla de verlo. Y eso es necesario, el trust, cuando ya tu patrimonio se vuelve un poco más complejo. No tienes que ser multimillonario. ¿Qué es más complejo? Si ya hay una cuenta de ahorros con dinero, una cuenta de retiro fondeada y una vivienda principal, trust. Fíjate una cosa, que hay algo muy interesante porque gente que nos ve en México, gente que nos ve en Colombia, en Perú, donde nos estén viendo, atentos a esto, posiblemente vengan familiares acá que tienen propiedades allá. Sí. Hay que organizarse a nivel internacional también y Sí. podemos hacerlo desde aquí, desde Estados Unidos o, por ejemplo, en México. Por ejemplo, pues tengo propiedades, digamos, en México, me organizo en México, me organizo donde vivo o me organizo en el país en donde están las propiedades. Sí, fíjate, Con los activos. pasa a las dos vías, ¿no? Yo, por ejemplo, como asesor de inversión, yo radico acá en los Estados Unidos, yo tengo clientes que viven acá y como buenos hispanos inmigrantes, todos tenemos una propiedad en nuestro país de origen. Pero naturalmente la persona que ya vive en Estados Unidos y tanto como la que vive en Latinoamérica tiene que organizarse en los dos. ¿Por qué? Porque son derechos distintos. En Latinoamérica es lo que llaman jurisprudencia, acá es derecho anglosajón, no son derechos, en Latinoamérica es derecho romano, perdón, acá es por jurisprudencia anglosajón. Y lo que quiero decir es que son distintas los mecanismos legales de transferencia de la herencia o sucesión. Entonces, naturalmente, esto se los digo yo con fines educativos e ilustrativos, pero hay que hablar con un abogado, tanto a nivel local como acá en los Estados Unidos, que les apoye y les oriente en cómo blindar y que quede clara la transición y transferencia en los dos países. Entonces, en conclusión, tengo que prepararme en los dos países. De las dos formas. Sí. No le tengan miedo al tema del testamento y de protección del patrimonio. Al final del día nos ha costado mucho trabajo llegar a tener lo que tenemos, poquito o mucho. Al inicio de este podcast hubo un dato que me llamó mucho la atención que mencionaste para todas aquellas personas que quieran hacer un trust o un testamento, un fideicomiso o un testamento.
Ya sé que aquí no podemos dar anuncios y no los estamos dando, pero esta información que tú me diste es sumamente valiosa y puede ser muy útil porque al momento de hacer un testamento la gente piensa que es muy caro, pero es más accesible de lo que creen. Pero antes, ojo, antes de que Julio responda esa pregunta, este va a ser nuestro WTF, así que preste atención. Perfecto, fíjate, sí. Naturalmente, digamos que la premisa que hay o el mito urbano es que todos estos temas son para millonarios, eso es carísimo y no lo es, ¿no? Siempre hay que hacerlo de la mano de un equipo legal. Un abogado, acuérdense que los abogados son como los médicos, hay un experto por cada área. Esto tiene que ser con un abogado que sepa de asuntos patrimoniales y de herencia o sucesión, como se le dice. Ahora, quienes vivimos en los Estados Unidos, por ejemplo, valga la cuña, tenemos la dicha de que existen plataformas digitales creadas por abogados que facilitan y han hecho mucho más accesible la creación tanto de un testamento will como de un fideicomiso trust. De nuevo, valga la cuña, por ejemplo, hay una que me encanta que se llama trustandwill.com. Y cuando entramos allí, ellos tienen un precio muy accesible para hacer tanto el testamento como el trust individual o de una vez en pareja. Y como la plataforma está hecha por abogados, ellos crearon una experiencia donde te hacen todas las preguntas y al final del proceso te arrojan un documento en PDF que tú lo imprimes y luego tú mismo vas a firmarlo ante un notario con 2 testigos. Y ya cuando lo tienes, digamos, notarizado y firmado, ya el testamento es válido. Pero en Latinoamérica capaz seguramente existe alguna plataforma dependiendo por cada país. Ahora, cuando se pone más complejo, porque hay, qué sé yo, varias casas, varias empresas, ex esposos, ex esposas, hijos de otro matrimonio, ahí sí definitivamente vámonos directo con un abogado porque tiene que entender toda la ramificación y complejidad y es preferible hacerlo de esa manera. ¿Qué pasa si yo utilizo esta plataforma con un determinado número de activos, pero pasan los años y yo a lo mejor adquirí un carrito más o una casita más? ¿Cómo le hago para cancelar ese y hacer uno nuevo para seguir protegiendo mi patrimonio? Sí, excelente pregunta. Pasas por un proceso de actualización. Toda esta planificación sucesoral tiene que estar sujeta a revisión y actualización al menos una vez al año. Y si, por ejemplo, tú lo hiciste ahorita, lo acabas de hacer, pero te ganaste un buen bono y de repente viniste y compraste una casa, bueno, de repente no esperes el año. Lo que hacemos es que hacemos la actualización extraordinaria en el momento en el que hubo un cambio en tu estructura de activos y de patrimonio. Siempre hay que estarlo actualizando y tenerlo al día, para que no se quede nada por fuera del bolso. No, yo nada más con eso bien. Los señores, hay que estar muy pendiente. Esto es Desde Cero con Julio. Julio, qué gusto tenerte con Rafi, de verdad que sí, experto y asesor financiero. Mi Pau, ¿te quedó claro lo que es un patrimonio? Ay, me quedó clarísimo. Ya nada, me falta manos a la obra, como dices, mi querido. Exactamente. Bueno, y gracias a ustedes por estar acompañándonos en Desde Cero. Este episodio, espero le haya dejado claro a usted lo que es un patrimonio. No solamente eso, sino organizarse legalmente para cuando llegue ese momento o por lo menos para ese proceso de vida, que usted tenga todo, mire, tengas todo ahí a la mano, como la pistolita mía, que siempre tiene su billetito. Síganos, compartan este video, denle like y aquí nos vemos en el próximo Desde Cero. Muy buen día.